Hola, muy buenas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Costureados, vuestro canal de patronaje, confección, manualidades y alta costura. Si queréis aprender a coser o estáis en casa aburridos por la cuarentena del coronavirus viendo vídeos de gatitos y gente comprando toneladas de papel higiénico, os invito a hacer algo mucho más productivo y quedaros hasta el final del vídeo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender a hacer un pedazo de cacho de trozo de bolsillo que... Espera, ¿uno? No, yo tengo aquí en mi chuletuta que son tres formas diferentes de rematar un bolsillo lateral en costura. Así que ¿a qué estamos esperando? ¿Estáis preparados? ¡Pues dentro vídeo! Para esta muestra empezaremos haciendo un primer rectángulo aproximadamente de 22 por 25 centímetros. No es muy importante la medida de este rectángulo porque simplemente es para una muestra. Si quisiéramos hacer este bolsillo en la costura de un pantalón, por ejemplo, este rectángulo representaría el patrón del delantero. En patronaje es muy importante escuadrar muy bien todos los ángulos de 90 grados. No os fijéis mucho en la imagen, ya que debido al ángulo de la cámara, el patrón puede parecer ligeramente deformado. Si queréis, podéis descargaros totalmente gratis estos patrones en mi blog, aunque os recomiendo seguir viendo todos los pasos para comprenderlos perfectamente. Una vez terminado este rectángulo, tendremos que decidir el tamaño de la abertura del bolsillo. Esta tiene que ser lo suficientemente grande para que nos entre la mano. Por lo que la elegiremos pensando en la persona que usará la prenda. Para señora, con 13 centímetros será suficiente, y para caballero aproximadamente unos 15. Para patronaje infantil dependería de la edad, pero podría valernos con 10 centímetros. El siguiente paso es localizar la abertura en nuestro patrón. Este lado representa la costura del costado. En él situaremos el punto donde queramos que empiece la abertura del bolsillo según el diseño de nuestra prenda. Para la muestra, lo he marcado a 4 centímetros del lado superior. Y desde este punto, marcaremos la medida de la abertura, para este ejemplo 13 centímetros. Después, escuadraremos en el punto superior de la abertura y marcaremos unos 4 centímetros que serán el ancho de la vista del bolsillo. Trazaremos una línea auxiliar paralela al lado, partiendo de los 4 centímetros. Después, daremos la forma al fondo del bolsillo con ayuda de un sisómetro. Así, bajando unos 9 centímetros por debajo del punto inferior de la abertura, a terminar en el punto de los 4 centímetros de la vista. Ahora, remarcamos la línea auxiliar que habíamos trazado. Entonces, esta parte sería el delantero. Esta sería la vista, que en este caso sale directamente desde el mismo patrón delantero, pero también podría hacerse postiza. Y este sería el fondo del bolsillo. Vamos a industrializar el patrón y para ello le añadiremos los márgenes de costura. En este caso serán de 1 centímetro. Aquí hay una costura, por lo que también tendremos que añadirle los márgenes de costura. Al lado del fondo le daremos el margen de costura hacia este lado y a la pieza de la vista hacia este. Y para poder hacerlo tenemos que separar los patrones y cortarlos. Una vez separados podremos añadirle el centímetro de margen de costura. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues añadiéndole más papel con celo. Así, que quede bien pegado. Os aconsejo usar celo mate, al que llaman celo mágico porque se puede marcar en él con lápiz y boli perfectamente.
Marcamos el centímetro de costura en los dos lados y si os fijáis, no he terminado de cerrar los márgenes en los extremos, y esto tiene su porqué. Estamos industrializando un patrón, así que tenemos que hacer lo que en patronaje industrial se llama coloquialmente tacones. Los tacones se hacen doblando el margen de costura en el patrón hacia el lado en el que plancharemos o cargaremos la costura en la prenda final. Esto sirve para que una costura cuadre exactamente con la otra y los extremos de los márgenes de costura tengan la misma forma que el resto de la pieza, no se queden cortos y se sujeten con la siguiente costura o el remallado. Como se puede ver en la muestra, en este caso los dos márgenes de costura van cargados hacia el lado del fondo del bolsillo, por lo que doblaremos el margen del fondo hacia sí mismo y cortaremos por el margen de costura que lo cruza. Esto es un tacón, pero dependiendo de la forma del patrón pueden ser más o menos pronunciados. En la pieza de la vista no tendremos que doblarlo porque irá planchado hacia el forro, por lo que simplemente cortaremos por el margen de costura prolongándolo. Ya tenemos el delantero con la vista y el fondo, así que ahora solo nos falta el patrón de la espalda. Hacer el patrón de la espalda es súper sencillo, simplemente habría que calcar la parte de la vista en el costado del patrón de la espalda con cuidado de ubicarlos a la misma distancia que el delantero para que cuadren perfectamente cuando vayamos a confeccionarlos. En este caso esto es una muestra por lo que no hay patrón de la espalda, así que calcaré el patrón del delantero pero haciendo el rectángulo inicial más estrecho simplemente para diferenciarlo. Así es como quedaría, y ahora vamos a cortar el sobrante de papel. Una vez que ya tenemos los tres patrones, el último paso del patronaje es identificar cada pieza. Para ello, empezaremos marcando la dirección del hilo en la que cortaremos las piezas en la tela. Identificamos los patrones poniendo el nombre del modelo, en este caso, bolsillo en costura lateral. Después pondríamos el nombre del cliente. Luego señalamos el número de veces que se cortará la pieza por prenda. En este caso será una vez, así que ponemos 1 por tejido exterior o género. Y yo lo siguiente que hago es identificar con un número cada patrón de la prenda y pongo en cada patrón el número total de patrones que tiene. Parece una tontería, pero es muy útil para saber si te falta algún patrón. Y lo escribo así: patrón número X de X patrones que tenga la prenda. El fondo del bolsillo irá cortado en forro, y para la muestra necesitaremos dos piezas, así que pondremos 2 por forro. Si la prenda llevara dos bolsillos iguales, habría que poner 4 por forro. Y por último, pondríamos la fecha en la que se realizó el patrón. Es muy importante identificar todos los patrones y hacerlo de la manera más útil para poder usarlos en el futuro. Más adelante haré un vídeo exclusivamente de toda la información que debe contener un patrón, tanto si es para industria como si es para confección a medida. El siguiente paso es cortar los patrones en tejido, y para hacerlo, los situaremos en la tela guiándonos de la línea que señala la dirección del hilo. El hilo o urdimbre de un tejido siempre va paralelo al orillo, de modo que mediremos la distancia entre el hilo del patrón hasta el orillo y lo haremos en la parte superior e inferior del patrón para que queden perfectamente paralelos. Después fijaremos los patrones con alfileres o unas pesas. En este caso, los patrones están industrializados, de manera que ya tienen incluidos los márgenes de costura, así que podemos poner juntos los filos de los patrones sin necesidad de dejar separación entre ellos. Marcaremos los patrones en la tela trazando todo su contorno con un jaboncillo o, como yo, con un bolígrafo maravilloso cuya tinta desaparece con el calor de la plancha.
Luego cortaremos todos los patrones, pero por favor, con unas tijeras afiladas y buen pulso, que luego veo cada mordisco que ni en Crepúsculo. Aunque bueno, eso no es muy difícil. Bueno, seguimos cortándolo todo, que ya va quedando menos. Bien, ya está. Ahora vamos a cortar el fondo del bolsillo. Necesitamos cortar 2 piezas iguales, así que cogemos 2 capas de forro y las colocamos derecho con derecho y orillo con orillo. Situamos el patrón en la tela colocando el hilo paralelo al orillo y lo fijamos con alfileres. Después trazamos todo el contorno del patrón con el jaboncillo o con el bolígrafo borrable. Y ahora, cómo no, pasamos a cortar la pieza. Así. Ya tenemos todas las piezas, el delantero, la espalda y el fondo. Colocamos uno de los fondos con el delantero y los sujetamos con un par de alfileres para coserlos. Y el otro fondo lo uniremos con la espalda, igualito que antes. Y ahora ya esto es coser y cantar. Bueno, coser, remallar, coser, planchar, remallar, planchar. Y por fin cantar. ¡Que era broma! Es que no me pasáis ni media, de verdad. Venga, vamos pasito a paso. El primer paso de la confección será coser los fondos. Vale, este ya está. Ahora por el segundo. El segundo paso es remallar la costura que acabamos de coser. Estoy remallando los 2 márgenes de costura juntos. Y ya que estamos en la remalladora, aprovecho y remallaré otras partes para que no se deshilache la muestra. Pero esto es opcional, es solo para proteger la muestra y poder echar mano de ella en el futuro siempre que la necesite. He remallado toda la pieza menos el costado y el fondo del bolsillo. El tercer paso es cargar la costura hacia el fondo del bolsillo y darle un pespunte de carga para sujetarla. Lo daremos a un par de milímetros de la costura anterior y sobre el forro. ¿Veis? Así es como quedaría. Está bien sujeta y si intentáis levantarla vuelve a su sitio. Este paso es igual en el delantero y en la espalda. Ahora toca un poquito de plancha. El quinto paso después de planchar es colocar delantero y espalda derecho del tejido con derecho y coser por esta parte del costado, por el fondo y por el resto del costado todo a 1 centímetro. Cuando llegamos aquí, dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatelas y entonces giramos para que la esquina quede perfecta. Una vez cosido, habría que abrir la costura del bolsillo para remallarla y plancharla abierta. Pero como está unido al fondo y este cargado hacia el delantero, no podremos volver el margen de costura de la espalda. Así que este paso, el sexto paso, es pequeño pero importante. Hay que hacer un piquete hasta un par de milímetros antes del pespunte en dirección a la esquina. Y ahora sí podremos abrirla y el remallado será mucho más sencillo. El séptimo paso es remallar. Remallaremos los márgenes de costura del costado individualmente para poder plancharlo abierto como queremos en este caso, pero también se pueden remallar juntas para cargar esta costura hacia la espalda. Esto dependerá del diseño de nuestra prenda. El fondo siempre lo remallaremos junto para que abulte lo menos posible y no se marque por fuera de la prenda. Y por fin, el último paso del primer tipo de bolsillo que vamos a hacer.
Ahora toca un poquito más de plancha para abrir las costuras del costado, para cargar el fondo en su posición y para fijar la forma de la abertura. La segunda forma de rematar un bolsillo en costura lateral sería hacer el bolsillo igual, pero añadirle un pespunte o bordado con el zigzag de la máquina en el inicio y en el final de la abertura. Así quedará más resistente y alargará mucho la vida de la prenda. Yo le estoy haciendo un bordadito sencillo poniendo el zigzag de la máquina y el largo de la puntada muy pequeño, y quedaría así. Una vez terminado el otro extremo, habríamos terminado el segundo modelo. La tercera opción lleva un pespunte visto en toda la abertura, y para poder hacerlo tenemos que remontarnos a tiempos inmemoriales, o simplemente justo después de dar el pespunte de carga sobre la costura de unión del fondo. En esta ocasión, antes de continuar al siguiente paso, tenemos que dar un par de piquetes exactamente igual que hicimos en la primera opción después de cerrar los costados y el fondo, solo que en este caso lo haremos antes, para poder darle el pespunte a la abertura en el lado delantero sin pillar el otro. Así que después, doblaremos la abertura de extremo a extremo de los piquetes liberando los márgenes de costura del costado. Y lo que sigue será hacer un pespunte decorativo y de refuerzo a medio centímetro o al ancho de la patilla del prensatelas, que suele ser un poquito más. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado para que el pespunte quede recto y paralelo al canto, que si no se nota muchísimo y parece la carretera de los pantanos. Bueno, este sería el resultado. El siguiente paso será colocar delantero y espalda derecho con derecho y casando los márgenes de costura para coserlo. Se coserán justo desde el final de los piquetes, tal que así. Después, piqueteamos la capa de la espalda justo por donde estaba el piquete del delantero para poder montar los fondos uno sobre el otro y coserlos de piquete a piquete. Así, lo colocamos y cosemos. Y este sería casi el resultado final. Ya solo queda darle un buen planchado, remallar las costuras y como remate final reforzaremos los extremos de la abertura con un bordado usando el zigzag como en el segundo ejemplo. ¡Ya está! ¡Hemos terminado! Aquí tenemos la primera opción sin pespunte, la segunda con los refuerzos en los extremos y el tercero con los refuerzos y el pespunte. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si es así y os ha gustado, os invito a suscribiros, a darle like y no os olvidéis de pulsar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Por mi parte esto es todo por hoy, así que ¡hasta el próximo vídeo! Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Costureados. Golondrina de la vida, estamos viendo. Tu canal de costura, patronaje, confección, manualidades y alta costura. Vale, creo que estos son los efectos de no salir de casa.